Muchos estudios han comprobado que muchos accidentes de tráfico se producen por una pérdida de estabilidad lateral que se puede ver desde dos vertientes diferentes. Por una parte, un deslizamiento lateral del vehículo, que lo que va a provocar es que ese vehículo invada el otro carril o que incluso se salga de la calzada, provocando generalmente un accidente, o también desde el punto de vista de vuelco del vehículo. Para ello, los vehículos llevan incorporados sistemas tan famosos como el SP, sistemas de estabilidad lateral, o también sistemas antivuelco, también conocidos como sistemas RSC. El problema de estos sistemas es que necesitan conocer en todo instante de tiempo el comportamiento dinámico del vehículo, y más precisamente dos parámetros fundamentales como van a ser el ángulo de deriva y el ángulo de balanceo. Cuando se gira el volante, pues para hacer una maniobra de evasión, cambio de carril o tomar una determinada curva, aparece adicionalmente pues una velocidad en sentido lateral del vehículo, de tal manera que al final la velocidad resultante del mismo es la suma vectorial de estas dos velocidades, velocidad longitudinal y velocidad lateral. El ángulo que forma esa velocidad resultante con respecto al eje lateral es lo que se denomina el ángulo de deslizamiento, y me da una idea de cómo desliza lateralmente el vehículo. De hecho, los sistemas SC, los sistemas de control de estabilidad, lo que intentan es reducir ese ángulo de deslizamiento. Y por otra parte, el ángulo de balanceo es el giro que experimenta la masa suspendida del vehículo con respecto al eje longitudinal del mismo, y por lo tanto está relacionado con su capacidad de vuelco. Y este es el objeto de este trabajo de investigación: diseñar un observador que nos permita simultáneamente estimar tanto el ángulo de deriva como el ángulo de balanceo, utilizando la información de sensores que ya están instalados en los vehículos de producción en serie, y por lo tanto no incrementamos el coste de lo mismo. Por otra parte, utilizamos un bloque de redes neuronales de tal manera que adquiera ese comportamiento fuertemente no lineal del vehículo, y además luego utilizamos un filtro robusto que tenga en cuenta esos retardos en la red, y además diseñamos un sistema de Network Control System basado en eventos, de tal manera que solamente va a ser enviado a la información a la red de comunicaciones del vehículo cuando se cumple una determinada condición. Con eso impedimos que se sature la red. Este proyecto se engloba dentro de uno de los objetivos que están marcados a nivel europeo, que es lo que se denomina visión cero. A nivel europeo se ha establecido para el 2030 la reducción a la mitad del número de accidentes de tráfico, y ya para el 2050 esa visión cero, que consiste en tener 0 accidentes.